Gracias por la invitación. Este tema de las monografías y demás es como muy importante. Como todo es biográfico, me es importante porque, como ustedes saben, lo empezamos a ver en Corfú, esta forma de trabajar, de hacer resúmenes y síntesis y estudios. Lo hicimos en aquellos meses que estuvimos allí y luego eso se dejó. Y a mí me pareció siempre muy interesante esa historia de poder estudiar distintos temas, resumirlos y presentarlos. Nosotros allí tuvimos 6 meses y 5 fueron 5 camadas de ese tipo, ¿no? Entonces hacíamos resúmenes y síntesis de lo que él explicaba en ocasiones, luego de lo que se practicaba. Por supuesto que estuvo muy orientado hacia los estudios de la alegórica, alquímica, creo. Y después de otros temas. Y a mí me pareció muy interesante que se retomara en este momento, porque estás en tema, estás estudiando y de repente parece que tenemos que ver con todo nosotros. O sea, desde que estamos aquí, ¿viste? ¿Cómo se llama esto? Roca. Y tenemos que ver con los persas. Entonces, es muy interesante este ángulo, aunque sea nada más que de datos, no tiene que ver con las experiencias internas. Y bueno, yo soy un defensor de esta actividad. Dicho esto, y siguiendo con lo biográfico, alguien me ha comentado, que ya lo hemos reproducido en otras ocasiones, el origen de esto fue que tuve la fortuna de estar en la última estacional en Mendoza. ¿Cuándo fue? El 21 de marzo del 2010, ¿no? Y vino Silo. Y me gustó mucho ese evento porque me invitó este amigo que ahora tiene un problema de salud, el Cacho Sebey. Entonces me invitó preciso, dice: Tito, el lunes, porque las estacionales se hacen cuando cae. No puede ser el domingo, lunes. Bueno, se hace en la salita, vamos todos y viene el negro. Dicho eso, yo no puedo decir, claro. Vamos todos, ¿qué quiere decir? Todos son códigos acá. Como yo vengo y me vuelvo, entonces códigos quiere decir que van los mensajeros, también los organismos, o sea, nosotros, los de siempre. Y fue un montón de gente, ¿no? Y vino Silo, claro que sí. Y entonces estuvo ahí. Y hay un momento impresionante porque no sé por qué, si es que en las estacionales o a raíz de qué se hace la ceremonia de reconocimiento, o sea que es tan larga, y vinieron preparados con las hojitas para que uno lea, ¿no? Cuando la otra persona dice tal cosa. Entonces estábamos en ese tema, y cuando dice la oficiante no sé qué, del buen conocimiento, sí, lo que había quedado atrás de un grupo, nos dice: Aura Mazda. Pareció Zeus hablando. Y luego por segunda vez, por si te duda la quepa. Y claro, se dice, yo a partir de ahí, la cabeza, ¿dónde está Aura Mazda? Entonces, luego tuve la ocasión extraordinaria de conversar un poquito, y ahí tuve una pequeña osadía, y le digo, sí, yo creo que yo he estado viendo este tema, ¿no? Porque siempre nos ha hablado de esto, y como también se conecta con la cuestión del fuego, hay unos historiadores que dicen que probablemente porque esta religión es una de las que sigue hoy en día conservando el fuego en sus templos, aunque muchas otras también lo mantienen o lo mantenían. Y en esa zona de por allá arriba, no sé si es Uzbekistán o por allá, hay fuego que sale de las rocas. Ese debe ser gas, ¿no?
Entonces le comenté eso, le digo, y ellos tienen la teoría de que a lo mejor se ha generado el culto en esas zonas. Me dijo que puede ser, entonces yo le comenté, digo, esto amerita una monografía o unos estudios. Y entonces me dijo, bueno, hacelo rápido, ¿no? Uno habla y lo engancha. Entonces, mejor no hablar. O con responsabilidad. Que es una de las cosas que sostiene esta religión, ¿sabían? Es una cosa sorprendente que en aquellos años el tipo le habla de la responsabilidad individual y de la, no sé si dice libertad, pero sí de la capacidad de elección. Entonces él ya va a desarrollar el mito ese de las tinieblas y de las luces, de la verdad y de la mentira, y uno tiene que elegir si va a estar del lado de la verdad o del lado de la mentira. Siempre obviamente hay que estar del lado de la mentira, porque si vas con la verdad por delante te dan unas hostias que... pero bueno, no podemos incluir contenidos en la monografía. Así que ese es el origen de esto. Ya me fui rápido a leer y a estudiar y lo vi un poco complicado. Por eso, y lo que sucedió después, que ya no pudimos volver a hablar con él, yo he ido ahora a todos los cafés que lo encontraba y no está. Me quedo ahí 1 hora, 2 horas, 3 horas y no viene. Ni se me aparece. Así que debo tener un poco de mala oposición mental, porque hay gente que lo ve. Sigamos. Entonces, este señor, dejando esta parte introductoria, o mejor dicho, siguiendo con esta manera de decir las cosas, el negro nos ha hablado de este señor varias veces. Una de las veces fue en Toledo, que en esas conversaciones de varios temas aparece uno de lejos y le dice: negro, ¿y qué hacemos con lo de los animales y el ambiente? Eso, ¿qué hacemos con lo del maltrato a los animales? Y entonces cita a Zaratustra, porque esta es una cosa que tiene en cuenta a los animales, ¿no? Yo ahora no lo recuerdo exactamente, pero hay como un diálogo entre un perro, no sé qué, y le dice unas cosas. Pero sí es conocido que el tema es que los himnos sagrados de este señor hay una parte muy simbólica, especialmente para la Argentina, porque dice el lamento de la vaca. O sea, así como en la Biblia hay varios pasajes bíblicos, en la Biblia de estos señores está uno muy importante, que creo que sería recomendable, leer el lamento de la vaca. Y ahí entramos en la historia. ¿Por qué? ¿Por qué es este tema de los animales? Porque parece ser que lo veremos después en la segunda monografía, si tenemos paciencia, parece que hay toda una revolución espiritual, obviamente, con el tema de terminar con los sacrificios de animales, que se hacían muchos. Entonces era tal que estos animales le piden a la deidad de la época que por favor intervenga. ¿No le parece ingenioso? O sea, los animales hablan con Zaratustra y Zaratustra con el Dios. No tenían lo que tenemos nosotros de que tenemos contacto directo con la fuerza, lo hay que hacer con intermediación. Entonces, pero bueno, era una manera de empezar. Y a mí esa parte me ha gustado bastante porque explica un poco todo lo que pasó sobre todo en aquellas zonas, ¿no? Y luego los estudiosos, haciendo cosas arqueológicas, no sé cómo lo han averiguado, porque no sabemos qué es lo que ha quedado, pero parece ser que toda esta historia empieza cuando el hombre se va haciendo, y la mujer, todos y todas, se van haciendo agricultores, entonces se van haciendo sedentarios. Pero resulta que los que les gustaba la época anterior de la transhumancia, aquí se produce un revulsivo cuando estos tipos,
hay unos escritores que te dicen cosas que se te paran los pelos, porque eran violentísimos, tenían un método, llegaban. Yo estoy de acuerdo con eso, porque uno llega, ¿por qué tiene que hacer todo de nuevo? No, uno va, ataca a los demás, les roba todo, se lo apropia, inclusive los altares. Un altar nuevo, no, se lo apropia todo y se lo lleva. Y claro, quedaba la vaca lamentándose, la vaca y el dueño. Entonces eso ha ido, parece, fomentando una búsqueda interna, según estos autores, y ha ido buscando y pidiendo, ¿no? Y se les ha ido presentando estos dioses, que a veces son benévolos y a veces más o menos. Este es un poco el contexto que dicen por qué fue surgiendo todo esto, ¿no? Lo cual es interesante, porque es como una especie de que el ingenio humano va dando respuesta a las barbaridades. Esperemos. Este señor parece que, según unos, existe en el 600 antes de nuestra era. Para otros es más, es 1200 o 1300, y para otros ya es muchísimo. Pero yo creo, por lo que he visto, que hay una confusión, porque los mitos en que se basa este señor sí son anteriores. De hecho, por ejemplo, este dibujo que vemos acá, ¿no es cierto?, del dios este, Ahura Mazda, que eso es en el idioma de esta gente de aquella época, quiere decir señor de la sabiduría y del cielo, cosa que también tienen los chinos, el cielo, porque parece ser que miraban mucho las estrellas de noche, que era lo único fijo, lo otro era cambiante, ¿no? Y bueno, ven las alas estas, que da lugar al tema de los ángeles, ¿no? Entonces uno mira esta imagen y evidentemente esta imagen no la pueden haber hecho ayer o antes de ayer, esto viene de antes, ¿no? Y hay otras imágenes más todavía. Lo cita el Piccinini en su monografía del tiempo. Al anterior a este es un señor que crea a dos hermanos, y ese señor es el tiempo. Entonces uno dice, ¿cuándo empezaron a pensar esta gente? No es hace 600 o 1000 años antes de esta era, sino que debe venir de antes, ¿no? Pero este señor, el Zaratustra, es un reformador, porque este se encuentra con este desaguisado de los sacrificios que no paraban, y parece ser que vienen los malos arrasando por una parte, y luego los sacerdotes, para conservar la atención de la gente, hacen sacrificio encima para que los malos no vengan. Todo un tema así más o menos, ¿no? Y esos sacerdotes se llamaban magos y magi, y entonces este se rebela contra esos tipos, y parece ser que al final de su vida lo cepilla. No está confirmado, pero el tema de rebelarse contra la institución tiene sus riesgos, así que no sé. Bueno, esa es una parte de la historia, y la otra parte externa es también interesante, porque este tiene, como lo vamos a ver así un poquito, tiene una serie de revelaciones extraordinarias, él solito, que es lo que yo creo que es recomendable para nosotros. ¿Cómo hacemos? Porque este tiene esa conversación con este Dios, de los cuales quedan nada más que 50 y tantos himnos, como verán son muy pocos. Él dice que lo ve con el ojo de la mente. Es una experiencia interna impresionante. El ojo de la mente, la mirada interna, todo el mismo hilo. Entonces él tiene todas estas revelaciones y ve que hay que hacer todas estas modificaciones, y él sale a buscar a ver quién le hace caso. Y parece que se encuentra con, según una explicación sería un jefe tribal, y según ellos era uno de los reyes de la época, y este señor lo escucha atentamente, habla con sus consejeros, y me gusta la idea, porque inclusive yo creo que se lo he escuchado al negro, pero no estoy seguro. El asunto es que este señor se toma como 2 o 3 días para reflexionar, el rey y dice, yo te voy a contestar, y parece que le contesta que sí.
está de acuerdo y que vamos a aplicar estas reformas por lo menos en este reino. En este reino allá en Irán, o sea, lejísimo. Y era un terreno semidesiertos. Entonces este señor, yo no sé si es que le adapta todo lo que existía antes, pero bueno, ustedes saben, está el tema de las tinieblas, de la luz y de las tinieblas, ¿no? Y uno va estudiando las relaciones y vemos que en nuestros materiales hay 2 o 3 relaciones, por lo cual a uno le hace pensar de que el negro ha hecho un rescate cultural de algunos conceptos. El tema que en nosotros se llama el buen conocimiento, en este señor se llama la buena mente, ¿no? Y está en estos 57 himnos que se llaman gazas, que se pronuncia con una Z, pero en español se dice gatas, y no queda bien decir que las gatas nos dan luz, porque trae ciertas asociaciones distintas. Entonces lo decimos así en iraní, gazas, los himnos. Entonces hay uno que lo dice muy clarito, y varias veces lo dice, esto de la buena mente. Y a mí me gusta mucho porque es parecido a como que uno le habla al guía, ¿no? Y entonces el guía, que es el Aura Mazda le dice que apele a la buena mente. O sea, el guía no es como el nuestro que sirve para todo y siempre y todo el tiempo. No, él delega. Escúchame, vos tenés problemitas, habla con la buena mente. O sea, no pensés en lo oscuro y en complicado. Bueno, está bien. Y hay que ponerse un turbante, eso no se puede hacer así nomás. Entonces, la buena mente cada tanto te aconseja, sobre todo cuando uno está oscurecido. Luego esto de la luz y de las tinieblas, no sé si le suena el párrafo ese que dice, por el camino interno puede decir oscurecida o luminosa. Él no lo dice así este señor, como era anterior a esta etapa más civilizada, lo imagina con dioses. Entonces hay un dios que es terrible y otro que es muy bueno. Y como allí en la primera vez que lo expliqué esto, apareció uno antes, porque es lindo esto de leer varias monografías una detrás de otra, queda uno ilustrado en muchísimos temas. Entonces el que habló antes era uno que hablaba de todos los problemas negativos que hay en el mundo hoy en día, y no paraba, y otro, y ya, bueno, no lo voy a decir ahora porque es un poco pintoresco, al punto que el público le dijo, bueno, ya está, ya nos hemos enterado que hay ciertas dificultades. Entonces cuando me tocó hablar a mí, parecía que estaba allí el dios de la oscuridad, ¿viste? O sea, había venido Arimán y había oscurecido toda la persona, así que hubo que poner las luces. Entonces yo les dije, recordemos que este mito, que nos conviene tenerlo en cuenta, predomina a la larga el dios de la luz, el Hormuz. Entonces es un mito muy complejo, muy largo, que reconoce que siempre hay problemas y que a la larga se parece que la mente se esclarece. Aura Mazda le llaman, es el señor del entendimiento y de la sabiduría. Este es un tema que tiene que ver con el campo de la erudición, que estas palabras a lo largo del tiempo las han traducido de 40 formas, no solo en este caso, sino en muchos casos, al punto, porque nuestro movimiento no deja de sorprendernos. Hay un maestro en España que se dedica a hacer las propias traducciones. Entonces él encuentra pasajes por ejemplo, lo ha hecho con el yoga del Patanjali, con el misterios del Eleusis, con 2 o 3 cosas. Como hay tantas versiones, porque ustedes saben que todo esto lo descubren los europeos, entonces se traduce al alemán, al francés y al inglés, y dicen cosas distintas. Entonces este maestro ha hecho su propia traducción. ¿No me parece extraordinario? Claro, ¿por qué va a aceptar eso que han dado? ¿Por qué? Porque el tipo es de Cambridge. ¿Y que yo soy de Neuquén? ¿Y qué? Lo corrijo.
Bueno, anécdotas que me parece interesante. Entonces, esto pasa aquí. Por ejemplo, a veces lo traducen a eso como la buena mente y otras veces lo traducen como el buen pensamiento. En fin, ese es un tema. Pero bueno, no es una cosa menor, porque ustedes saben que todos estos eran analfabetos, estos no escribían. Y esa es la parte que a mí me lleva a la reflexión. ¿Cómo es que surgen estas cosas de tanto nivel, cierto? En unos lugares, los tipos estos eran pastorcillos, pastores, que querían alguna cosa y que no le mataran los animales. Aparecen todos estos mitos, todas estas cosas, y los transmiten de generación a través de los siglos de memoria. Porque esto, según dicen los eruditos, se escribe, bueno, no sé, hace mucho, pero tampoco en vida de esta gente. Y uno de los mejores escritos queda en un cuerito, porque ni el papiro habían inventado. Y viene el Alejandro Magno, este tipo de mierda que se mete en todos lados y les quema todo. ¿Cómo puede ser si lo pillo a este? Por eso el negro dijo que le cambió el nombre, le puso ese nombre a uno de sus hijos para reivindicar ese nombre. Yo estoy de acuerdo, porque no tenés que ir por ahí, como ya él era helenista, ¿no? Y él creía en Zeus y en Atenea, ¿viste? Todas esas cosas. No, esto no hace falta, lo quema. Entonces tiene que seguir varios siglos después de memoria para que lo vuelvan a escribir. Una vez que lo vuelven a escribir, llegan los musulmanes y salen huyendo a la India. Los indios lo reciben y le dicen persas, y pronunciado más o menos quedaron parsis. Esto lo vimos cuando fuimos a la India, estas reuniones que se hicieron en su día. Nosotros lo vimos, un servidor lo vio. Por eso es que yo trato de, no sé si es muy debido, hacer unas pequeñas, hacer pasar por experiencia, por estudios de campo, porque imagínate ir al Irán y a todo eso, no teníamos tiempo, teníamos que venir acá. Entonces, yo uso la memoria y yo estuve en un templo parsi, muy interesante y muy ilustrativo para nosotros. Cosas que en su día en la India lo hablamos con el negro. Entonces el asunto es así. Tú te acercas a un templo parsi, que es de los zoroastrianos, o zaratustrianos. Entonces el templo está cerrado. La puerta es negra, oscura. Y por una endija uno mira y ve el fuego encendido todo el tiempo, porque ellos tienen un sacerdote que, no sé, después a ver si lo puedo mostrar, un amigo que salió en la foto, que no dejan que se apague el fuego, never. Entonces después conversamos con el negro y digo, ¿y esta gente cómo es el tema? Porque el templo es como si fuera una salita nuestra cerrada, no podés entrar, lo cual me parece bien, uno no puede entrar cualquiera. Luego es oscuro, es negro. Y luego no podés ser de esta religión si no sos nacido. Es por, ¿cómo se dice eso? Sí, por nacimiento. No se puede convertir a alguien. Entonces cada vez son menos. Y entonces el negro pregunta, ¿y entonces cómo van a crecer? ¿Cómo? Y entonces el otro le contesta, no, es que no quieren. Es fantástico. O sea que esto hoy, a día de hoy, es una religión al revés. Oficialmente. Porque claro, ellos como que tienen su, ¿cómo se dice? Su hegemonía, ¿no? Su cosa, y no tienen novedades. Eso es de ellos. Pero también hay otra historia que dicen que los hindúes lo dejaron ir, pero que no se reproduzcan, es decir, que no compitan con el hinduismo. Que los hindúes ya habían tenido bastante problema cuando les surgió el budismo. En fin.
no quieren competencia, no quieren, ¿cómo se llama esto? Mercado libre. Bueno, así que, no obstante, he investigado un poquito y hay muchas organizaciones, se llaman, por ejemplo, una se llama, lo traje, ahí lo tengo ahí, se llama la Asamblea del Zoroastrismo Mundial, y tratan de comunicar, de distribuir los himnos y las creencias de esta religión, que se llama la buena religión. Con esto de la buena mente y el buen pensamiento quedó. ¿Y dónde hay una de estas comunidades, de estas asociaciones? En Chile. Siempre hay algo en Chile. No tenés que ir a Irán ni a ningún lado raro. Vos te vas a Chile y te encontrás con uno de los turbantes, con los signos leídos en chileno, que ya es distinto, pero bueno, está cerca. Entonces, hoy en día, y por supuesto en Chicago, ¿no? En Chicago también hay otros que se dedican a cantar los himnos, porque estos cantan. Y parece que ahí es donde se eleva la cuestión, y Laura Mazda, oh Señor de la Luz, y ¡pum!, te da algo. Podemos intentarlo enseguida. Una samba, un canto, cantamos algo. Bueno, entonces, esto es más o menos lo que podemos ir viendo. Pero en esta pequeña actividad que hice de suerte, ¿cómo se dice? Estudio de campo, me dijeron los pares, es bueno hablar con los pares a veces. Siempre hay que precisarlo, a veces. Y me dijeron que se pueden hacer equivalencias, porque, vuelvo a insistir, la resistencia que uno tiene de viajar a Irán. Entonces, no, vos así, dice, a lo mejor te encontrás con un iraní por la calle, y si es zoroastriano, mejor. Mira, no se me había ocurrido. Y efectivamente, en Madrid empezamos a buscar y encontramos una gente, ¿no? Y yo lo fui a entrevistar al tipo, y lo notaba con resistencia. Muy interesante, ellos siempre te invitan a un té. Yo le dije que no, que tomo mate. Y ahí empezó la cosa. Pero bueno, tomamos té, que siempre es de otro sabor. Yo no sé cuántos té hay en el mundo, pero el té persa es distinto. Bueno, tomamos té, y claro, la chica que me había acompañado, que es de la nuestra también, me dice, es que son musulmanes. Ah, no quieren hablar de la competencia. Pero algo logré saber, y lo digo. Esta gente dice, y me explicó esto de la buena religión, dice, porque lo más básico que ellos tienen, que lo practican a diario, escuchen qué preciosura, es el buen pensar, el buen obrar y el buen decir. Y ahí se me cayó la teja. No se puede andar por la vida diciendo cualquier cosa. Ha sido el karma de mi vida, se te vuelve encima. ¿Yo? ¿Cuándo? Cuando uno está en un acceso de nervios, se olvida que lo dijo. Lo dijo y el otro se acuerda y lo tergiversa y se lo cuenta a otro y te vuelve 10 años después. Así que yo soy zoroastriano en la tarde. Pero me ha gustado mucho esto del buen decir, buen obrar y buen pensar. Entonces lo he estado practicando, y hasta tal punto que lo recomiendo no como un acceso, pero sí como un componente del estilo de vida. Porque mira, vos te pasa algo, te enfadas y te pones a pensar mal, y te das manija y no parás. No, aquí te dice el buen pensamiento. Entonces haces así y empezás a buscarle la vuelta, que alguna utilidad tendrá y empezás a dejar de negativizar, y más o menos lo podés hacer unos 10, 15 minutos hasta que te pasa otra cosa y otra vez. Pero yo desde que practico el buen decir tengo un problema con el buen oír, porque es que te dicen cada cosa, pero no te escucho.
una cosa, te la tiran y se van felices y te dejan la cabeza. Así que no sé, he pensado presentar unos estatutos, algo, no sé, pero en fin. Luego, te digo, antes de venir, porque no crean que no me he preparado, estuve revisando algunas cosas y encontré, debido al internet, un señor que está pensando sobre estas cosas, que es iraní y zoroastriano, o sea, uno de ellos, que es lo que yo quería encontrar. Y entonces él piensa y explica cosas muy interesantes. Y una de las cosas que dice es que esto de la buena mente es lo que siembra las condiciones para tener el buen decir, el buen pensar y el buen obrar. De manera tal que si nosotros, que ahora somos multiplurales y somos abiertos a todo, bueno, más o menos, el buen conocimiento te predispone a esta historia de no andar pensando barbaridades y etcétera, etcétera. Así que es mi consideración práctica de todo este estudio. Y tiene, te digo, porque por ejemplo ya estoy aprendiendo, cuando el otro me empieza a decir disparate, lo interrumpo. Porque no quiero seguir oyendo eso. Si me hace mal, me es tóxico, como dicen ahora. ¿Te gusta esa palabra? Pensamientos tóxicos. Y como esta gente debe haber sido muy motriz, porque estaban ahí en los desiertos caminando, no llegaron al sentir. Pero a esto habría que agregarle lo del buen sentir, porque uno puede andar por la vida con un clima raro. Pero eso no lo dice. Entonces, esta es la relación, porque este es un tema puntual, es decir, no es algo investigar todo el zoroastrismo, que es muy interesante, ¿no? Pero, por ejemplo, dice, específicamente las citas textuales son, lo del Brunner, leemos, el buen conocimiento lleva a la justicia, en nuestro caso, o sea, el negro lo eleva mucho más. El buen conocimiento lleva, y acá está, otra vez, a la reconciliación. Y dice, en uno de los escritos que encontré dice, si se puede, y sigue. El buen conocimiento llega también a descifrar, que no está dado, lo sagrado en la profundidad de la conciencia. Entonces, claro, uno lee este mito y claro, lo sagrado está en los pájaros, eso, el símbolo más antiguo que aparece, de que parece que el león este es el dios malo, está el guerrero ese que les dije, ¿no? Y el otro, el señor, en fin, toda una alegoría de aquella época con palmeras y el Aura Mazda en el medio, ¿no? O sea que esto del... Pero yo lo que quería mostrarles ahora, a ver si lo encuentro... Ve, aquí está otra vez, este es un templo actual. Es un templo actual con azulejos. De ahora, este está vivo. Y es interesante porque el zoroastrismo, mira, esta es una familia actual, ¿no? Con una imagen que la han idealizado y está por todos lados. Tiene una cara de buen tipo, con barba y turbante. Y ellos son, imagínate, de... ¿cuánto? 2500 años. Se creen más que todos nosotros juntos. A ver si encuentro, yo quería... Ve, acá está el dios malo comiéndose a la pobre vaca, al pobre torito este, ¿no? Que es lo que les decía de la rebelión de los... Bueno, y estos son los reyes y todo eso. Pero acá está. ¿Ve? Ya llegamos al tiempo moderno. Este es un templo moderno, no está bonito. Y te quedas frito mirando esto tan moderno, con lucecitas. Y los tipos tienen 2500 años. Y la foto no dice dónde está. Es lo que más me gusta. Ahí está. Esta es la que más me encanta a mí. Esto nosotros lo tendríamos que tener en algún lugar de los parques. Un fueguito. Por si
se apaga la llama, que no se te oscurezca todo, ¿no? Entonces el tipo está ahí manteniendo el fueguito y no sé, harán unos bifes, qué sé yo. Desagrado, no juguemos. Y esto es uno de los templos que queda, que cualquiera cree que es Punta de Vaca de lejos. No, esto es Irán. Y esto es un templo de aquellos primarios antiguos, porque parece que esta gente tuvo su expansión. Y este es otro tema que es interesante, cómo lo he encontrado. Esto se llaman las torres de esta gente, que tiene que ver con el tema de los muertos, porque parece que lo del cuerpo no se puede hacer, o poner en un cajón, ¿no? Viste que los hindúes lo ponen arriba, que se lo coman los pájaros. No sé, esto lo creman un poco, o lo queman un poco, y lo van y lo tiran por ahí. Y llega hasta allá abajo. Y esto ya parece ser que era milenario para los mazdeístas, esta costumbre, ¿no? Pero hoy, la parte que me gusta es esta: los jóvenes no están de acuerdo con esta tradición tan antigua, y hay una dialéctica con el clero antiguo. No sé si me entienden. Siempre hay algo con los antiguos, que son conservadores, que luego llegan los modernos y cambian. Yo estoy de acuerdo con estos muchachos, porque el tipo decía, el artículo que yo leí dice: imagínese un occidental que le están tirando los huesos de la abuela por la torre, y te da una cosa, ¿viste? Y luego vienen los huesos de la abuela del otro. Claro, dicho así, desagrado poco, ¿viste? Entonces, esta costumbre tiene esta gente, ¿ves? Y acaba una de las cosas que se ha conservado, y este señor bastante agobiado, pero bueno, el hombre va por ahí. Y esta es la actual, ¿no? Esta vez que está siempre en la figura atrás, no sé si se ve ahí, ¿no? Y ellos están muy higiénicos, blanquitos, ¿no? Conversando, intercambiando, etcétera, etcétera. Bueno, ahí está. No se sabe de dónde lo han sacado, pero lo tienen al hombre bastante idealizado, mirando para arriba con la lucecita por la saviola, y aquí está todo bien. Y es gordito, o sea que debe estar bien alimentado en esas zonas que son medios... Exacto, todo faquín. Así que, y esta es la imagen antigua, ¿no? Y bueno, podemos hacer algunas observaciones. Ve, aquí está uno de los platos, o ¿cómo se llama? Símbolos modernos que queda hoy en día, ¿no? ¿Cómo es? Aquí está. Bueno, esto va a tener, como ustedes saben, en Occidente muchísima importancia, porque esto va a derivar en el maniqueísmo, que es el categórico, el bien y el mal, lo blanco y lo negro, el diablo porque del dios malo el Arimán, el dios de la oscuridad, va a salir la cuestión del diablo. Y luego otro de los maestros, de los fundadores, que no lo he estudiado a fondo, pero siempre nos lo han comentado muchas veces, Mitra. El Mitra, parece que llega, el mitraísmo, que tiene, como ve, mucha importancia en la Argentina, porque tiene el gorro frigio. El gorro frigio de nuestro... ¿Dónde está el gorro frigio? En la bandera, ¿no? El escudo nacional viene del Irán. ¿Qué te parece? ¿No creías que era...? Debe haber sido de uno de los soldados de Rosas, ¿no? Rojo. Pero bueno, eso nos contó el negro. El gorro frigio viene de acá. Entonces esta religión, que es una tercera o cuarta, ¿cómo se dice?, configuración del mazdeísmo llega a Roma y está en serio litigio con el cristianismo durante bastante tiempo, porque se hace religión de los soldados romanos.
Los soldados romanos eran como los griegos y los judíos también, después lo vamos a ver en la otra parte. Ellos iban a ciertos lugares, encontraban un dios interesante, se lo apropiaban. Y si le daba el resultado a los otros, ¿por qué a mí no? Entonces, cuando estos romanos vienen a Roma, está Júpiter, no sé quién, no sé cuánto, y que es la última variante de estas cosas. Pero no es la última, porque la última, o una de las últimas, son los Bahá'í. ¿Han oído hablar de los Bahá'í? Que existen. Y en esta equivalencia de estudios de campo, conocí una vez una chica iraní Bahá'í en Mendoza. O sea, existe. De modo que esta es un poco la cuestión de... Bueno, y aquí está todo más documentado, está mejor que lo que yo lo voy contando, pero es un poco la síntesis que nosotros podemos hacer ahora, ¿no? Yo he ido haciendo algunas referencias, por ejemplo, en los signos, las frases, en esta gente se le llama yasna. Entonces, el yasna 29, o la frase 29, leemos: entonces Ahura Mazda, señor del entendimiento y la sabiduría, habló así: ya que no hay un señor espiritual recto ni un jefe laico, yo como creador te hago a ti, Zaratustra, el protector y guía para el bienestar del mundo y el pueblo diligente. Estos no se andaban con chiquita. Entonces, y hay muchas cosas así. El asunto es que uno de estos estudiosos que yo he estado hojeando o leyendo, le da mucha importancia a este tema, porque el tema de la sabiduría llega o llegaría a los griegos desde los persas. O sea, ya ellos son anteriores en preocuparse por el tema de la sabiduría. Lo que pasa es que los griegos, como son muy especiales, lo van a ir puntualizando con todo lo que ya sabemos, ¿no? Pero es interesante ver de dónde provienen muchas cosas, ¿no? Bueno, y aquí yo hago varias relaciones, inclusive veo aquí con lo del sí y el no, que el libro nos habla, el camino del sí y el camino del no, como que tiene que ver con eso del camino oscuro y el camino nubiloso, y toda una serie de cosas que tiene importancia porque este señor sería el primero que se pone a hablar por toda la problemática que hay en esa época, y le habla al Dios y el Dios, como leí recién, le da la misión: usted haga las cosas porque esto si no, no se arregla. Y es un reformador de religiones. Y bueno, más o menos lo dejamos aquí porque esto tiene muchas cosas, por supuesto, pero bueno. Lo que se hereda al mundo actual y que va a tener suprema importancia después es el tema de los ángeles y de los arcángeles, porque pasa al judaísmo, al cristianismo y a Mahoma. Mahoma es parecido a este tipo en algunas cosas, tiene sus revelaciones, se queda confundido, se va al oasis y le habla el arcángel Gabriel. El negro nos explicó que debe ser que en aquellas zonas desérticas los pájaros, las aves, son muy importantes, son la única referencia perceptual de relacionar ámbitos, ¿no? El ámbito de arriba con el de abajo, a menos que sea la lluvia, el único que baja, sube y baja, es un ave. Entonces eso en la cabeza, la alegoría va trabajando, entonces le ponen aves, ¿cómo se dice? Alas a una deidad y sale un ángel. Es un poco la cosa que yo comento, que se nos comentó.
Y estos tipos, en realidad uno de los estudiosos explica que no es que los iraníes estos tenían tanto con los ángeles y arcángeles, sino que eran atributos menores o secundarios de los dioses, o de este dios, que, como este caso de la buena mente, que tiene un nombre larguísimo, complejo, ¿no?, que se va apelando según las circunstancias. Si nosotros hiciéramos un equivalente, es como si nosotros cuando le decimos al guía, en vez de que nos ayude en general siempre, le decimos, bueno, ¿qué tal hacemos ahora con la doméstica?, ¿no? Entonces dice, bueno, apela al guía de las cocinas. Entonces uno le dice, oh, guía de las cocinas, ¿cómo hago el huevo frito? Y dice, pídeselo a Carmina. Entonces, en fin, una broma mala, pero quiero decir que me gusta esto del Dios delega, no tiene que hacer todo. Y nosotros, no sé si podemos delegar, tenemos que hacerlo, sobre todo la cosa interna, importante. Otra cosa fundamental para esta gente es el tema de la verdad y de la mentira. Se lo toman muy a pecho. Y uno de los estudiosos tiene su lógica, ¿no? Porque uno de los estudiosos dice que en aquella época, que eran todos analfabetos, nadie hacía contratos, por ejemplo. Lo único que existía era la palabra. Entonces, si el otro va y le dice una zarata a un pobre iraní con un turbante, el otro, te doy 3 cabras, me llevo 2 cabras, cuenta las cabras cuando llega y son, en vez de 3 o 4 hay una, problema. O sea, hay que decir la verdad, sobre todo, no por un valor ético, sino por un valor de subsistencia diaria, ¿no? Y luego la explicación que hay, digamos, que nosotros podríamos hacer, es interesante, porque había tal grado de confusión, ¿cierto? ¿Cómo es que este tipo, con la misma cara que me dice una verdad, otro día me dice una mentira? ¿Cómo es esto? Entonces, claro, este señor inventa o no sé quiénes son los que hacen este mito, ¿no?, de los adoradores de la verdad y de los adoradores de la mentira. Los seguidores de una cosa, y tú, sobre todo tú, tienes que elegir una cosa u otra, y ahí ya no podemos, no hay excusas. No es que estoy muy confundido, la tiniebla, no. Usted hoy en día aquí en el centro en el parque, elige, ¿no? Es como decía Quevedo, que no era zoroastriano, decía a la reina, le dice, entre el clavel y la rosa su majestad escoja. Y era coja. Es una picardía, ¿no? Pero a mí me gusta mucho. Coja de la pierna, ¿no? Renca. No me salía nunca esa palabra. Claro, pierde la lírica. El asunto es que en la vida de uno tiene mucho que ver. Uno tiene que estar eligiendo siempre y no quiere, ¿está visto? Yo creo que me empujaron las circunstancias, yo no sé, yo estaba bien, pero míralo como... Me ha gustado mucho esto, de que el tipo hable ya de la elección en aquella época. Inclusive hemos hecho un anecdotario, poquito, con algunos amigos, de las veces que le hemos escuchado al maestro hablar del tema de la elección. Entonces, en Mendoza, ustedes saben que como lugar pequeño hay varios, es como el Valle de los Caídos, o sea, hay un montón de gente que alguna vez estuvieron, pero en una gran ciudad, vos, si alguna vez estuvo un tipo, no lo volvés a ver más, menos mal. Aquí no, encontrás otra vez el mismo café y te saluda con la misma, y se afanó los libros, se llevó la novia del otro, un desastre. Pero pasó hace 15 años y él está ahí. Entonces nosotros siempre veíamos como gente rescatable. Perdón si estoy tocando aguas pantanosas, pero me gusta esta idea. Entonces el negro decía, no hay que perder tiempo, porque ese ya eligió estar en esa situación extraña. Y uno piensa que no, que
escuchame, pensarlo de nuevo. No. Así que para bien y para mal se elige, y ya lo dijo este señor. Bueno, el último tema que vamos a conversar sobre esto es el tema de la violencia. Porque este tipo, que es muy poético, muy lindo, muy bonito, y le habla cosas preciosas al Dios, y se lo cuenta a la gente, y qué sé yo, de repente, no lo voy a leer porque si no nos vamos a... Dice, le pide al Dios, por favor, que a los malvados les pase lo peor que le pueda pasar, que sufran lo más posible, que no se recuperen nunca, cosa que se identifica con lo que hablábamos recién. Uno quiere que a un contra le pase eso, le vaya mal, y que se encargue alguien, no uno. Entonces acá tenemos dos enseñanzas. El Dios no sabemos si se va a encargar, pero se lo pide. Por favor, encárgate de los malvados, le llama malvados. Y los debe haber, yo creo, porque hay cada cosa que pasa que no se explica. Y entonces, que le sufran lo más posible, es una cosa tremenda. Ojalá lo pudiera encontrar, porque es bonito, por si ustedes tienen necesidad algún día. Pero que nadie se le ocurra hacer un pedido, porque por favor que me caiga una cornisa en la cabeza. No se puede. Entonces yo lo que veo es que esta gente va avanzando en el tema de parar la violencia, pero no lo tiene solucionado. No lo tiene solucionado. Y en esto nosotros seguimos, que lo vamos a ver después enseguida, a dos autores, ¿no? Al tal Jasper que fue un filósofo, que lo menciona todo esto un poquito en un libro de historia, y luego tenemos una señora que la recomiendo, se llama Karen Armstrong. Hay otra Karen. Es la hija o la bisnieta de Louis Armstrong. No, es una... Es meritoria la señora, porque es ex monja, se avivó. Está todo grabado. Entonces esta señora ha visto y ha vivido el fenómeno religioso, más o menos, como lo vemos nosotros, más o menos, y le da una importancia tremenda, pero ve que no puede quedar encasillado en una religión, y menos en una, ¿cómo se llama?, en una congregación de una de las tantas religiones, o sea, la cajita de la cajita de la cajita. Entonces ella se fue y ella va por libre y estudia eso, estudia una cosa que no se sabe cómo pueden estudiar tanto la gente, y pone tantas citas y que uno dice ya está, sigue. Y como te has comprometido con la monografía, tengo que ir a Neuquén, me la tengo que volver a leer, la monja de la... El asunto es que esta señora dice que ella habla de la gran transformación. Bueno, ya estamos entrando en otro, pero dice que va habiendo una rebelión, digamos, contra la violencia, y usa la palabra esa que he usado en hindú, que es el ahimsa. Entonces ella cree que todas estas cosas, inclusive los mismos griegos y los chinos, todos van haciendo acercando la bocha a la no violencia. Bueno, algunos lo hacen, algunos, porque otros siguen a palos. Pero parece que es así, parece que estas grandes reformas espirituales que llegan hasta nosotros hoy en día, por eso he comentado toda la historia que llega hasta que hay una cosa zoroastriana en Chile, ¿no? Y en Londres, por supuesto, es porque tienen una cosa de permanencia, ¿no? De importancia, pero no tienen en claro esto de que hay que hacer la violencia. Eso lo van a tener en claro solo los hindúes, algunos, que no hay que matar, no hay que hacer nada, se acabó. Y eso llega hasta el Mahoma, porque el Mahoma tiene un rezo parecido, aunque ya me estoy yendo de tema, que le dice que a los idólatras, es interesante lo del Mahoma, nosotros también lo podríamos practicar, porque dice,
Cuando te encuentres un idólatra, lo matas a palo, a pedrada, como sea. Pero si se convierte, lo dejas en paz. Yo veo que es una metódica interesante. Nosotros vamos por ahí, por Roca, por la calle principal. ¿Dónde está? ¡Bripa! Ah, vas a venir al mensaje. Bueno, está bien, te dejo tranquilo. A lo mejor tenemos éxito. Pero vos fíjate que esa forma, esa historia, llega hasta nuestros días, porque estos del turbante y los talibanes, ellos siguen creen en eso. Que si ellos no se convierten, hay que darle palos. Y las mujeres, ¿qué es eso de pensar y de conducir? ¿No? Con el turbante. Así que este tema lo vamos a dejar acá, con esta historia de esta cruzada contra la violencia, y en especial el tema de los sacrificios, porque parece que era muy importante la cuestión sacrificial, ¿no? Y esto, en este señor, se frena un poco y se mantiene el tema del fuego, más que en otras religiones que lo han conservado, ¿no? Y más o menos hemos llegado hasta aquí, hemos sobrevivido la primera parte, dejándolos con la inquietud de, ¿ves? Aquí está. Estos son los ayudantes que nos van a ayudar a partir de hoy. Dice, fulano de tal, el espíritu de la buena mente. El otro, o la otra, porque haya, el espíritu de la verdad y de lo correcto. Estamos hablando de pastores, ahí con una cabrita, y el tipo preocupándose por lo correcto. Sastra, no sé qué, el espíritu de la soberanía santa. Está más complicado. El espenta armaiti, no sé qué, el espíritu. Ah, mira, este puede interesarnos. Mira, el espíritu de la dedicación y del amor benévolos. Ah, no se puede amar a palos, eso ya no es. El amor es benévolo, no lo había considerado eso. Esto de leer y releer tiene su riesgo, ¿eh? Y esta otra, estos son los que serían arcángeles, ¿no? Que son ayudantes del Dios. Entonces, ahora tenés que ir a hablar con Jaurbatat. Bueno, no sé, porque dice el espíritu de la perfección y del bienestar. Sí, está bien. ¿Por qué no va a haber bienestar? Va a ser todo duro y difícil. Y Amretat, aquí está la que faltaba. El espíritu de la inmortalidad. Increíble esta gente, ¿no? Pastorcillo. La revelación. Zoroastro, encontrándose un día meditando a las orillas del lago Puelo, y se fue rodeado por la iluminación de Aura Mazda. Fíjate si te llega a pasar una cosa de esta. Vos crees que vienen los marcianos, te rodea la iluminación. El Creador. Este le indicó la filosofía que debía predicar a la humanidad. Nosotros necesitamos que nos pasen estas cosas. Yo soy partidario de todo esto. Cuando vayas a ver a los judíos que cada 2 por 3 les aparece un profeta, necesitamos profetas. Profetos y profetas. Entonces este va y le dice que tiene que ir ¿no? Este le indica la filosofía que debe predicar y le enseñó el secreto de los principios de la verdad. El que te sigue con el que no se puede andar macaneando. Aura Mazda se le manifestó de única manera, o sea que aquí no hay dudas. Dios no se le apareció a Zaratustra en forma corporal, ya andar con esas cosas tan densas. No, ni como un ángel, ni a través de un arbusto, como al Moisés que le aparece una zarza ardiendo, ¿qué es eso? Hay un asado, ¿qué es eso? O una montaña. Zoroastro lo vio en el ojo de su mente. ¿Cómo no me pasa a mí una cosa así?
una revelación de esa que te quite, porque uno siempre tiene dudas, ¿viste? Tareas, no me podría haber dedicado yo, no salía mejor que Luis. Ya empezamos a dudar y pierdes fuerzas. Yo te reconocí a ti, sabio, como progresivo, cuando fui rodeado por la iluminación a través de la buena mente, y esta mostró que la silenciosa meditación es la mejor. Allá en la época del Quijote ya descubren que el silencio, que el ruido es malo. En la silenciosa meditación es la mejor. Yo te reconocí a ti, Señor fantástico, como sabio, como progresivo. Yo creo que esta gente debe tener un problema serio en las traducciones, y deben ser palabras que no saben cómo y dicen progresivo. Pero yo no creo que un señor de hace 2500 años vaya a decir, oye, tiene que ser progresivo. Pero quizás sí, es lo que más se parece, ¿no? En cuanto a ti, al nacimiento de la vida, descubrí que has disertado obras y palabras para que tengan consecuencias malas para los malos y buenas para los buenos. ¿Ves cómo el tipo se las tiene jurada? Consecuencias malas para los malos. Yo creo que es normal eso. Y así será, por medio de tu excelencia, hasta el giro final de la creación. En este giro de la creación, en el que yo existo, tú, sabio, vienes con tu mentalidad progresiva, tu imperio y tu buena mente, a través de las obras por medio de las cuales, en fin, nuestras ceremonias son más sencillas, ¿no? Está todo así. Pero, y bueno, y esto de desearle el mal al otro, no podemos. Ni un poquito, porque una vez se lo consultamos. Y dice, no, porque en realidad, dice, los tipos que hacen, sí, esas palabras que no se pueden decir, es por el propio desorden en el que viven, pero no es que no la tengan con nosotros, que nos quieran hacer daño, ni nada. Se desordenan mentalmente y hacen barbaridades y nosotros la ligamos. Y eso pasó con un juez. ¿Conocen la historia en Jujuy? Apareció una vez una relación entre un juez y un policía, creo, de la comisaría, o sea, del pueblo, que dijeron que tal cosa, y acá, lo que sería en esa época el siloísmo, se acabó. Y él decretó, en Jujuy se acabó, porque lo decidía él. Y el negro, imagínate cómo se reía, era uno caminaba y se reía, pero bueno. Entonces, pues nosotros celebremos, no podemos, porque él decía esas cosas en su desorden. Esto demuestra a las claras que es un maestro más avanzado que Zaratustra, que era lo que quería demostrar. Por si le cabía la duda. Interesante, ¿no? Y él te lo cuenta así como una cosa más, y uno ahora lo valora más todo eso, porque, claro, al estudiar todo eso, fíjate, hay literaturas extensas y el tipo que hace mal las cosas le demos por la cabeza. Bueno, así que los dejo con la buena mente, el buen pensar, el buen obrar y el buen decir. La responsabilidad, elegir bien y hasta el fin de la creación. Nada más, muchas gracias.